¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. Esta es la impactante historia de Marcela, una poderosa bruja especializada en destruir matrimonios. Confiando en sus rituales oscuros, disfrutaba viendo familias destrocadas, sin remordimientos. Pero todo cambió cuando intentó separar a un matrimonio cristiano y algo salió terriblemente mal. En medio de su ritual más fuerte, perdió el control y se vio arrastrada al infierno durante 7 minutos. Allí, experimentó un tormento indescriptible, vio las almas condenadas por su culpa y escuchó a los demonios reclamarla. Pero en el momento más oscuro, una luz divina la rescató. De vuelta a la realidad, temblando de miedo, se arrepintió y destruyó todo rastro de brujería en su vida. Buscó a Dios, encontró una iglesia y comenzó su proceso de liberación. Su testimonio sacudió a muchos, pero también enfrentó dudas y ataques. Al final, descubrió que el matrimonio que intentó destruir había estado orando por ella todo el tiempo. Si crees en el poder de Dios, lee hasta el final. Esta historia puede cambiar tu vida. Marcela era una bruja poderosa, especialista en destruir matrimonios. Confiaba plenamente en sus rituales, y su reputación la precedía. Pero un día, al aceptar un trabajo contra un matrimonio cristiano, todo cambió. Una voz extraña la advirtió: Dios te está observando. Ella rió, sin saber que su vida está a punto de dar un giro aterrador. Desde joven, Marcela dominaba la magia oscura. Había separado incontables parejas, dejando corazones rotos y familias destruidas. Su poder le daba una sensación de control absoluto, y se burlaba de los cristianos que confiaban en la oración. Muchos la temían, otros la buscaban por ayuda. No le importaban las consecuencias, solo el resultado. Pero ese matrimonio cristiano era diferente, y pronto lo descubriría. Un cliente le pagó bien para que separara a su exesposa de su nuevo esposo cristiano. Haz que se odien, le ordenó. Marcela aceptó sin dudarlo, confiada en su magia. Preparó un ritual especial, usando fotografías, velas negras y sangre. Pero mientras recitaba el conjuro, sintió algo diferente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Algo la estaba observando. Aquella noche, encendió sus velas y comenzó a invocar a sus espíritus aliados. Pero el fuego de las velas cambió de color, tornándose rojo sangre. El aire se volvió pesado, como si una fuerza invisible la presionara. Trastabilló, perdiendo el control del ritual. Un susurro escalofriante llenó la habitación: basta. Y entonces, todo se volvió negro. Marcela abrió los ojos, pero ya no estaba en su casa. Un calor sofocante la envolvía, y gritos desgarradores resonaban por todas partes. A su alrededor, llamas eternas devoraban a personas que gritaban su nombre. «¡Tú nos condenaste!». Un miedo indescriptible la invadió. Estaba en el infierno. Demonios deformes se acercaban a ella, riendo con maldad. «Siempre fuiste nuestra. Estábamos esperando por ti», dijeron. Intentó correr, pero cadenas ardientes se enredaron en sus pies. A lo lejos, vio rostros conocidos, personas que había llevado a la ruina. Sus ojos reflejaban odio y desesperación. Se sintió atrapada en una pesadilla sin fin. Justo cuando pensó que sería su fin, una luz cegadora apareció. Una voz poderosa resonó: «Te di oportunidades, pero me rechazaste». En ese instante, toda su vida pasó ante sus ojos. Vio todo el mal que había causado, las familias rotas, las lágrimas, el dolor. «Perdóname», gritó, pero la voz guardó silencio. Despertó de golpe en su habitación, temblando y empapada en sudor. Aún podía oler el azufre en su piel. Se miró las manos y vio marcas de quemaduras. «No fue un sueño», susurró, aterrorizada. Se arrodilló y por primera vez en su vida, oró con todo su corazón. No perdió tiempo. Corrió a su altar oscuro y comenzó a destruirlo todo. Rompió estatuas, quemó libros de brujería y vertió el agua de sus frascos rituales.
Nunca más, gritó entre lágrimas. Sabía que su vida jamás sería la misma. Marcela necesitaba ayuda. Se acercó a una iglesia, temerosa de no ser aceptada. Pero un pastor la recibió con amor. Dios te ha estado esperando, le dijo. Entre sollozos, confesó su pasado y pidió ayuda para cambiar. Su camino de liberación acababa de comenzar. Las noches se volvieron un infierno. Me despertaba sudando, oyendo gritos y risas oscuras. Veía sombras en mi habitación, sentía manos invisibles tocándome. El miedo me consumía. Mi mente era un caos, y el olor a azufre impregnaba el aire. Todo a mi alrededor se sentía pesado, como si algo me persiguiera. Empecé a tener visiones de rostros que destruí, clamando justicia. Mis propios hechizos parecían volverse en mi contra. Ya no comía, no dormía, no vivía, solo sobrevivía. El miedo me hizo cuestionarlo todo. ¿Dios realmente existía? ¿Y si era así, aún habría esperanza para mí? Necesitaba respuestas antes de volverme loca. Desesperada, busqué a una vieja amiga que sabía de liberación espiritual. Me miró con seriedad y dijo, el precio de la brujería es la destrucción. Me contó historias de brujos que lo perdieron todo antes de encontrar la verdad. Me entregó una Biblia y señaló un versículo poderoso. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8 versículo 32. Mis manos temblaban al tocar aquel libro sagrado. Algo en mi interior se resistía, como si una fuerza oscura me retuviera. Pero, al mismo tiempo, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Me dijo que orara, pero no sabía cómo hacerlo. Esa noche, decidí intentarlo, aunque fuera con miedo. Me arrodillé en mi habitación, sin saber qué decir. Las palabras no salían, solo lágrimas silenciosas. Por primera vez en años, sentí que alguien me escuchaba. De repente, una voz dentro de mí susurró, regresa a mí. El miedo intentó detenerme, pero una fuerza mayor me impulsó. Tomé la Biblia y la abrí al azar. Mis ojos cayeron sobre Mateo 11 versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Algo en mí se quebró, como si una cadena invisible se rompiera. Ese fue el primer paso, pero el camino no sería fácil. Esa noche, los ataques se intensificaron. Sombras se movían en mi cuarto, susurros llenaban la oscuridad. Oía voces burlonas diciendo, tú eres nuestra, no hay vuelta atrás. El pánico me paralizó, pero recordé las palabras de la Biblia. Con voz temblorosa, susurré, Jesús, ayúdame. Un rugido de ira resonó en mi mente y la habitación se estremeció. Sentí una opresión en el pecho, como si algo intentara sofocarme. Era la batalla por mi alma, y no podía rendirme. Con todas mis fuerzas, grité de Jesús, sálvame. De repente, todo se silenció, y la oscuridad se disipó. Sabía que no podía seguir en el ocultismo. Si quería ser libre, debía romper con mi antigua vida. Tomé mis libros, velas, amuletos y todo lo que tenía de brujería. Uno a uno, los arrojé al fuego. El humo negro parecía formar figuras espantosas. Oí gritos en mi mente, como si algo se resistiera a dejarme ir. Pero seguí orando, clamando a Dios con todo mi ser. A medida que el fuego consumía mi pasado, sentí un peso desaparecer. Lloré, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente, estaba lista para comenzar de nuevo. Al día siguiente, fui a una iglesia cristiana. Me sentía extraña, como si no perteneciera allí. Pero, al cruzar la puerta, una paz inexplicable me envolvió. Un hombre me saludó con una sonrisa y me dijo, Dios te estaba esperando. Sus palabras me hicieron llorar, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Durante el culto, hablaron sobre el amor y la gracia de Dios. Cada palabra parecía dirigida a mí, como si Dios me hablara personalmente. Sentí una voz en mi corazón, este es tu hogar ahora. Sabía que mi vida cambiaría para siempre. Había encontrado un refugio, y una nueva familia en la fe. El pastor oró por mí con imposición de manos.
De repente, sentí una opresión en mi cuerpo. Una fuerza oscura dentro de mí gritó de dolor. Caí al suelo, sintiendo un fuego ardiente en mi interior. Era una batalla, y el enemigo no quería soltarme. Grité, lloré, pero la iglesia oraba con autoridad. En el nombre de Jesús, toda atadura se rompe, exclamó el pastor. Algo salió de mí con un grito desgarrador. Por primera vez, respiré en paz. Había sido liberada. Dios había ganado la batalla. Aunque era libre, aún quedaban cicatrices en mi alma. Las cosas que había hecho pesaban sobre mí. El enemigo susurraba, Dios nunca te perdonará por lo que hiciste. Pero la palabra decía lo contrario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1 versículo 9. Lloré y entregué mi pasado a Dios. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí lo que haría desde ahora. Decidí perdonarme a mí misma y seguir adelante. Sabía que Dios me amaba, a pesar de todo. Ese amor fue mi verdadera sanidad. Dios me había sacado de las tinieblas. Ahora, debía ayudar a otros a encontrar la luz. Empecé a compartir mi testimonio en la iglesia. Al principio, me daba miedo, pero debía hacerlo. Muchas personas estaban atrapadas en el ocultismo sin saberlo. Yo era prueba viviente de que Dios podía rescatar a cualquiera. Había sido enemiga de Dios, pero ahora era su hija. Él no solo me había salvado, sino que me había dado un propósito. Cada palabra que decía traía esperanza a alguien. Mi pasado ya no era mi vergüenza, era mi mayor testimonio. Los días pasaban y mi fe crecía. Empecé a estudiar la Biblia con devoción. Descubrí promesas que nunca antes había conocido. Dios no solo me había liberado, sino que me restauraba. Sentía su presencia en cada momento, guiándome. Un día, el pastor me llamó y dijo, Dios tiene un plan grande para ti. Nunca imaginé que esas palabras cambiarían mi vida. Lo que el enemigo usó para destruirme, Dios lo usó para su gloria. Mi historia apenas comenzaba, y era hermosa. Porque ahora, caminaba de la mano de Cristo. Un día, mientras oraba, sentí que Dios me hablaba. Había puesto un propósito en mí, y debía cumplirlo. El pastor me invitó a compartir mi testimonio en un evento. El miedo intentó paralizarme, pero no podía callar lo que Dios hizo. Cuando hablé, vi lágrimas en los ojos de muchos. Algunos confesaron estar atrapados en las mismas tinieblas. Oramos juntos y varias vidas fueron transformadas. Dios usaba mi pasado para salvar a otros. Ese día comprendí que Él lo había planeado todo. Mi vida ahora tenía un significado mayor. El enemigo aún intentaba atacarme con pensamientos de culpa. Y si la gente nunca olvida quién fuiste, susurraba su voz. Pero cada vez que dudaba, Dios me recordaba su gracia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. 2 Timoteo 1 versículo 7. Ya no era una esclava del temor, era libre en Cristo. Empecé a confiar más en Él y a caminar en fe. Cada día era un nuevo aprendizaje, una nueva victoria. Aunque las pruebas seguían, ya no me dominaban. Sabía que Dios estaba conmigo en cada paso. Y eso era todo lo que necesitaba. Un día, una mujer se acercó después del culto. Me miró con lágrimas y dijo, necesito ayuda. Había sido bruja y estaba viviendo lo mismo que yo. El dolor en sus ojos me recordó a mi antiguo yo. Oré por ella con autoridad, reprendiendo las tinieblas. Vi cómo Dios la tocó y la liberó. Ella lloró, sintiendo la paz que solo Cristo da. Entendí que Dios me había rescatado para ayudar a otros. No podía quedarme callada, debía seguir compartiendo. Ese día confirmé que mi misión apenas comenzaba. No todo fue fácil después de mi conversión. Los ataques espirituales continuaban de formas inesperadas. Pesadillas, dudas y hasta pérdidas económicas. El enemigo intentaba hacerme retroceder con cada golpe. Pero ya no era la misma mujer de antes. Sabía que en Cristo tenía la victoria asegurada. Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4 versículo 4.
Me aferré a esa verdad con todo mi ser. Nada me haría regresar a la oscuridad. Dios me sostenía con su mano poderosa. Mi conversión sorprendió a mis seres queridos. Algunos me apoyaron, otros se alejaron. Mis padres aún recordaban mi vida pasada. Les dolía ver en qué me había convertido antes de conocer a Cristo. Pero con paciencia, les mostré mi transformación. Ya no era la mujer llena de odio y miedo. Ellos vieron mi cambio y comenzaron a escucharme. Oré por ellos cada día, pidiendo su salvación. Dios restauró nuestra relación poco a poco. El amor de Cristo me devolvió a mi familia. Me uní a un grupo de discipulado en la iglesia. Quería conocer más a Dios y servirle mejor. Cada lección fortalecía mi fe y mi carácter. Aprendí que el servicio era clave en la vida cristiana. Jesús nos llamó a amar y ayudar a los demás. Me ofrecí como voluntaria en actividades de evangelismo. Salíamos a las calles a compartir la palabra. Vi cómo Dios obraba en los corazones de la gente. Era hermoso ser parte de su obra. Cada día entendía más mi propósito en Él. Dios me hablaba a través de su palabra. Un versículo capturó mi atención una noche. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16 versículo 15. Sentí que ese mandato era para mí. No podía quedarme en silencio con lo que Dios había hecho. Debía hablar, escribir, testificar en todo lugar. El mundo estaba lleno de personas atrapadas en la oscuridad. Así como alguien me habló de Cristo, yo debía hacerlo también. Esa noche, oré y le dije, envíame, Señor. Estaba lista para obedecer su llamado. No todos aceptaron mi transformación. Algunas personas de mi pasado se burlaban de mí. Antes tenías poder, ahora eres débil, me decían. Pero yo sabía que la verdadera fuerza venía de Dios. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28 versículo 7. Aunque me dolió perder amigos, confié en el plan de Dios. Él traería a las personas correctas a mi vida. A veces, seguir a Cristo significaba dejar cosas atrás. Pero su amor valía más que cualquier amistad. Él era mi verdadera compañía en cada paso. Con el tiempo, Dios me abrió puertas inesperadas. Fui invitada a compartir mi historia en diferentes lugares. Cada testimonio que daba, sentía su presencia. Personas se acercaban llorando, pidiendo oración. Dios usaba mi pasado para transformar vidas. Lo que antes fue vergüenza, ahora era testimonio de su gracia. Entendí que todo lo vivido tenía un propósito. Jesús me había rescatado y me dio un nuevo destino. Mi vida ya no era mía, sino de Él. Y estaba lista para seguir el camino que me había trazado. Hoy miro atrás y veo cuán lejos Dios me ha llevado. De ser esclava de las tinieblas, pasé a ser hija de la luz. Cada día es una oportunidad para servirle y amarle más. Sé que vendrán pruebas, pero no temo. Cristo venció el mundo, y en Él soy más que vencedora. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Filipenses 1 versículo 21. Mi pasado quedó atrás, mi futuro está en sus manos. Si Dios pudo cambiar mi vida, puede cambiar la de cualquiera. Su amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Y ahora vivo para compartir esa verdad con el mundo. Querido hermano, querida hermana, hoy quiero hablarte con el corazón. Vivimos en un mundo lleno de prisas, preocupaciones y distracciones. Un mundo que muchas veces nos hace sentir vacíos y perdidos. Buscamos felicidad en cosas pasajeras, en éxitos, riquezas o placeres. Pero, al final del día, ¿qué queda? Un vacío que nada puede llenar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14 versículo 6. Él es el único que puede llenar ese vacío en tu alma. No importa cuánto hayas fallado, cuán lejos te sientas de Dios. Su amor es más grande que cualquier pecado, su gracia es infinita. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Seguir a Cristo no significa una vida sin problemas. Pero significa caminar con aquel que tiene todo el poder. Cuando las tormentas lleguen, Él será tu refugio. Cuando las puertas se cierren, Él abrirá caminos.
Cuando sientas que no puedes más, Él te sostendrá. Dios no busca personas perfectas, sino corazones dispuestos. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado y usado con poder. Pablo persiguió cristianos, pero se convirtió en un gran apóstol. María Magdalena fue liberada y se convirtió en seguidora de Cristo. Dios puede hacer lo mismo contigo, transformar tu vida por completo. El mundo te ofrecerá caminos fáciles, pero llenos de engaño. El enemigo querrá hacerte creer que estás bien sin Dios. Pero la verdadera paz solo se encuentra en Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11 versículo 28. Solo en Él encontrarás descanso para tu alma. Quizás has intentado cambiar muchas veces y no lo has logrado. Tal vez sientes que no eres digno del amor de Dios. Pero déjame decirte algo, Cristo murió por ti en la cruz. Derramó su sangre para darte salvación y vida eterna. No tienes que pagar por lo que Él ya pagó en la cruz. Hoy es el día de tomar una decisión. No postergues más el llamado de Dios en tu vida. Cada día sin Cristo es un día perdido en el camino. Él te espera con los brazos abiertos, como el padre al hijo pródigo. No importa cuán lejos hayas ido, siempre puedes regresar. Entrégale tu vida a Cristo y verás la diferencia. Él transformará tu corazón, tu mente, tus pensamientos. Te dará un propósito, una razón para vivir, una paz que el mundo no da. Te mostrará que no naciste por casualidad, sino con un propósito divino. En sus manos, tu vida cobrará un nuevo sentido. No esperes a que sea demasiado tarde para buscar a Dios. Mañana no está garantizado, pero hoy tienes la oportunidad. Ábrele tu corazón y permite que su luz ilumine tu camino. Sigue sus pasos, vive según su palabra y experimenta su amor. Te aseguro que jamás te arrepentirás de haber elegido a Cristo. Porque seguir a Jesús es la mejor decisión que puedes tomar. Es caminar en victoria, es vivir en plenitud, es tener esperanza. No importa cuántos errores hayas cometido, su gracia es mayor. No importa cuán rota esté tu vida, Él puede restaurarla. Solo necesitas decir, Señor, aquí estoy, quiero seguirte. Y cuando des ese paso de fe, tu vida nunca será la misma. Tu historia cambiará, tu futuro será lleno de su presencia. No camines solo, deja que Cristo sea tu guía. Y recuerda siempre, con Dios, lo imposible se vuelve posible. Él es el camino, la verdad y la vida, y en Él está la salvación. Dios te bendiga y te guíe siempre en su amor infinito.